Corzos, el hábitat. El crisol de los resultados. Aunque tendríamos que revisar la leyenda de la ardilla, que en tiempos de los romanos podía recorrer Hispania sin bajarse de los árboles para hacer muchas matizaciones, lo cierto es que los historiadores y geógrafos grecorromanos de hace 2 milenios coinciden al mencionar extensas y casi continuas masas forestales cubriendo el solar ibérico. Tanto era así que en su perspectiva como habitantes de florecientes ciudades dejaron escrito que en gran parte de Hispania la gente vivía en los bosques, pero también hablaban de grandes cereales improductivos y de extensas esparteras para hacer cuerdas destinadas a la marinería, aparte de otros importantes cultivos. Por tanto, además de rústicos poblados entre los bosques, ya existían áreas sin foresta y amplias plantaciones. Todo ello sirve de referencia para centrarnos en el hábitat característico del corzo, por la transformación que ha sufrido su verdadero entorno hasta la actualidad. De norte a sur, nuestro país tiene unos 800 kilómetros. Sin considerar las diferencias de altitud entre el nivel del mar, la montaña o la meseta, tanto para el desarrollo de las plantas como para las etapas anuales de la fauna silvestre, puede haber más de un mes de adelanto entre el sur y el norte. Teniendo en cuenta esa variable en los ciclos fisiológicos de los animales, seguiremos manejando como referencia de desarrollo lo que ocurre en la franja central del norte. En las diversas latitudes que el corzo ocupa, la riqueza de los nutrientes de la capa vegetal es distinta. Incluso dentro de las mismas áreas geográficas y con ejemplares procedentes de idéntica genética del mismo filium o progenie, se producen resultados diversos. Se dan individuos de testuces impresionantes y otros discretos e incluso con trofeos deficientes. Si parten, como decimos, de la misma genética, entonces se debe a los factores que integran el hábitat, como son el ambiente, la alimentación y la selección de efectivos poblacionales. Todo ello lo examinamos en varios capítulos de esta serie dedicada al corzo. En el presente, trataremos el hábitat como parte integral, porque la conjunción de todos esos aspectos lo convierten en lo que indica el subtítulo: el crisol de los resultados. En efecto, el factor genético, que sin duda es el más importante, resulta modelado por el hábitat como un crisol en el que se funden las variables mencionadas. De ese modo se alcanza el resultado definitivo, y en el caso que nos ocupa, con el corzo y su gestión cinegética, se manifiesta en cada recambio anual de las cuernas. Originalmente el corzo es habitante de zonas boscosas, con vegetación cerrada y densa, y pequeños claros intercalados. No es propiamente un pastador como los ciervos y gamos, que pueblan montes más despejados con amplias praderas cubiertas de abundante hierba para llenar sus voluminosos estómagos. Sino que el corzo es un selectivo ramoneador. Busca con predilección tallos y brotes tiernos del matorral o la foresta. En su preferencia por los bosques densos, si no existieran espacios abiertos por la agricultura, con cultivos jugosos, viviría oculto en la maraña, confirmando su sobrenombre, el duende del bosque.
Sin embargo, no debemos olvidar que en gran parte de nuestro territorio ibérico, durante 6 meses al año, el monte solo tiene hierba áspera y seca, y más de 9 meses se encuentra sin tallos y brotes nuevos. A diferencia del húmedo clima atlántico del centro y norte de Europa, que mantiene mucha vegetación fresca todo el año, nuestro clima mediterráneo es bastante seco. En nuestras latitudes no hubiera prosperado tanto su población sin las parcelas agrícolas y sus avistamientos serían tan raros u ocasionales que se convertirían no en el duende, sino en el fantasma del bosque. Por tanto, la modificación del hábitat originario, abriendo millones de hectáreas con cultivos diversos, le ha beneficiado y gracias a la agricultura ha experimentado una gran expansión con un éxito biológico casi sin precedentes. Siempre la caza y la agricultura están estrechamente relacionadas y en ese uso común del hábitat se generan conflictos que resuelve ineludiblemente la gestión cinegética. Hablamos con Jorge, agricultor. Los corzos al cereal, a veces sí que les ves en el cereal y puede que coman, pero no les hacen daños irreversibles generalmente, o por lo menos de momento yo por esta zona no lo he visto. En efecto, aunque la mayoría de los corzos comen en los cultivos 7 meses al año, al cereal no le ocasionan daños irreversibles. Durante toda la pausa vegetativa invernal, desde noviembre hasta abril, las semillas germinadas mantienen una altura semejante al césped. Aunque coman las puntas en ese periodo, al no haber espigado todavía, se recuperan al llegar mayo y junio. Eso si el régimen de lluvias es normal, pero los años secos o en zonas de escasas precipitaciones puede repercutir si su población es demasiado elevada. La gestión venatoria no solo representa el aprovechamiento de un importante recurso renovable, sino que mantiene el control sobre las especies que dañan los cultivos. También con los corzos, detrayendo contados ejemplares al año. La delimitación de los cupos en correspondencia con su densidad ha demostrado su eficacia con la franca expansión de esta especie. Lo que sí que hace mucho daño es al girasol porque se comen las cabezas cuando el girasol está a media altura y ese girasol ya se pierde totalmente. Aunque luego llega a crecer y llega a tener una altura media, pero ya no tiene cabeza y sin cabeza no tiene pipas. A las mazorcas de maíz y a los girasoles sí les hacen daños considerables, como nos ha contado Jorge, el agricultor. Primero, durante la etapa germinal, al inicio del desarrollo, dado que se comen el brote de lo que será la cabeza del fruto y eso ya resulta irrecuperable. Y después en la maduración, además de dar bocados a las tortas de pipas, tiran la planta al suelo, no maduran y se pudren. Cuando los corzos comen las tortas de... Quiero decirte, ya el girasol está muy avanzado y hay, aparte del daño de comer, que igual, pues si se comen media torta, no es como cuando se han comido una torta entera, pero ahí como van andando por el girasol ya grande, hacen daño porque también tiran girasoles. Aparte de lo que se comen, es lo que tiran. Los corzos. Los corzos, que tiran menos que los jabalíes, porque los jabalíes principalmente, el daño que hacen, tanto en el cereal como en el girasol, es más por tirarlo, porque les gusta revolcarse en determinadas zonas del campo donde suele haber humedad, que es donde suelen revolcar, y donde se revolca pues se pierde el cereal o el girasol que haya plantado. En esta finca se han comido una ancha franja alrededor del monte, y donde se ha desarrollado la planta faltan las cabezas o tortas. Ya no es aprovechable como se puede apreciar. También son muchas las que han tirado al suelo, comiéndose incluso las pipas. Es decir, que cuando se ve daño, es lo que te digo, pues eso, en los conejos cuando están haciendo, que sí que hay zonas que ya se pierden del todo. Y luego los corzos y los jabalíes en el girasol y en el cereal, pero ya cuando digamos está cerca de la época de cosechar, que la parte que se cae o se desperdicia ya no se puede aprovechar. Las cosechadoras no pueden recoger las plantas estropeadas a ras de tierra,
Así pues, como bien nos decía el agricultor, no solo es lo que se comen, sino también lo que tiran. Son cuantiosos los daños que se reclaman cada año a los seguros, a la administración y a los titulares de los cotos. A veces resulta insostenible el arrendamiento cinegético por las indemnizaciones que se deben afrontar. Hay fincas que entre los conejos, los corzos y los jabalíes las tienen arrasadas. Se comen muchas hectáreas del trabajo y del fruto de los agricultores, de donde depende su subsistencia y la del resto de la población. Al final son diversos los tipos de cultivos a los que hacen serios daños. Si no se ejerciera control poblacional, el desmesurado crecimiento de los herbívoros silvestres devastaría gran parte de los alimentos destinados al consumo humano o a piensos para la ganadería. Por eso es obligado un buen entendimiento entre los cazadores y los agricultores para resolver los problemas, pero también tienen que ser comprensivos, como reconoce el agricultor al que entrevistamos. Tampoco siempre los cazadores pueden hacer lo que nosotros queramos, porque eso tiene una legislación y unos permisos que muchas veces se escapa al convenio que puede haber en un pueblo entre cazadores y agricultores. Que cuando hay un problema, pues sí, se solicitan esperas, tal, pero claro, esto lleva una burocracia que no siempre nos deja hacer lo que queremos. Frente a esa situación ecológica del corzo, en cuanto a los conflictos en entornos agrícolas, los cazadores cumplen la inestimable labor de control y selección de ejemplares previamente aprobados en los planes cinegéticos. En este caso iremos de caza con Jorge y Nacho, habituales protagonistas en esta serie dedicada a nuestro apreciado Capreolus capreolus. Con la incertidumbre de la caza, en pocas ocasiones se cumple el refrán de llegar y besar el santo. La mayor parte de las veces hay que campear mucho para conseguir alguna pieza notable, con el corzo más aún si cabe, dado que suelen ser frecuentes los avistamientos de hembras, crías o jóvenes, como bien sabemos, mientras que los machos de testuces destacadas son huraños y esquivos, ocultándose en la maraña como verdaderos duendes. Recién comenzada la temporada, a principios de abril, los robles del norte estaban todavía sin hojas y el monte seguía áspero. La mayoría de los corzos comían en los sembrados. Aunque la tarde salió soleada, el ligero viento era fresco, por no decir frío. Pero el sol invernizo previo al crepúsculo resultaba propicio para inspeccionar el terreno con los aparatos ópticos, siempre desde los mejores oteaderos. Es la forma adecuada de comenzar la temporada. Sirve para conocer dos cosas fundamentales: el estado poblacional de la especie y las dimensiones de las cuernas en los machos de cada zona. Después de varios meses de descanso cinegético del campo, los corzos estaban diseminados muy tranquilos. Con los binoculares, las miras de los rifles y el telescopio, iban escrutando el terreno de manera minuciosa para situar los lugares donde salen los ejemplares que luego serán objeto de recechos o esperas. Aunque estaban lejos, a la izquierda había un macho con cuerna apreciable. De momento seguirían revisando los que estaban a la vista, sin precipitarse. No vale la pena consumir los precintos los primeros días, salvo que aparezca alguno monstruoso, y los que apuntan buenas formas, conviene dejarlos alguna temporada más para que mejoren sus trofeos. Estos eran dos machos jóvenes, aún sin descorrear. Si no han desprendido la borra llegado abril, suele ser indicativo de que aún no son adultos culminados. Nos seguimos refiriendo a la franja central del norte como referencia a las fechas en los desarrollos. Sin embargo, este otro totalmente descorreado parecía tener buenas luchaderas y puntas largas. Será una posible opción para jornadas venideras. Quedaba memorizada su ubicación. Ahora estaban mirando a uno con rosetas bastante notables, aunque de puntas quizá un poco bajo. No obstante, quedaba también como otro posible si con mayor aproximación se llegaba a apreciar mejor el grosor de los cuernos. En la base parecían buenos.
Este era bastante alto de puntas y largas luchaderas, pero pecaba de contras. Parecía que las rosetas y el tronco del cuerno eran delgados. Puede tratarse de un joven de segunda cabeza. Sin duda es otro futurible. Fuimos cambiando de ubicaciones buscando las zonas más elevadas. Nos acompañaba un incipiente aficionado, Carlos, sobrino de Jorge. Demostró tener vista de lince. Casi siempre era el primero en ver a los corzos. Distinguía hasta los inapreciables puntos en el horizonte. Esa función la hacen muchos guardas para los titulares que viven distantes de sus respectivos cotos, pero también los propios cazadores le dedican tiempo a esta tarea. Disfrutan plenamente del campo, por un lado durante la observación de los animales y por otro en las posteriores acciones de caza. Como siempre, lo que más encontrábamos eran hembras con jóvenes de cuernas discretas y crías del año anterior. El camuflaje, ¿le ves? Ese es el que mejor se ve. Esa hembra de pegar un zambombazo. Después de largo rato de observación, comentando sobre los que tenían a la vista, casi a última hora salió otro macho con muy buena pinta. Parecía alto de puntas y de luchaderas, aunque también un poco corto de contras, y quizás le faltaba grosor en el tronco del cuerno. Puede llegar a ser un buen trofeo el próximo año. Son ejemplares de segunda cabeza con buenas perspectivas tras una o dos temporadas posteriores. Al concluir la tarde, con el sol ya a punto de ocultarse, tocaron retirada. Carlos, el todavía joven optante a la práctica cinegética, se había ofrecido a llevar el trípode con el telescopio, con el deseo de cambiarlo por el rifle en cuanto su edad lo permita. Dejamos las prospecciones hasta el día siguiente, de amanecida, que repetimos con otros recorridos el protocolo de los aparatos ópticos barriendo el panorama corcero. De nuevo empezaron a ver numerosos duendes pululando por las fincas de cultivo. Observados desde tan lejos, la apreciación no puede ser muy precisa. Sirve para ubicar a los machos que destacan a primera vista. Luego será necesario patear el terreno buscando cobertura hasta tenerlos a la distancia adecuada. Los buenos corceros disfrutan de toda la parafernalia previa al tiro final, que debe ser la conclusión de una larga estrategia, como marca la ortodoxia del arte venatorio, tanto de la gestión como del ejercicio propio de la caza. Claro, es que te la estoy buscando. Mira, es una coordenada que es... Sí, debajo de árbol es una coordenada. Después de varias jornadas revisando el panorama trofeístico del coto, pasaron a la acción. Encontraron un ejemplar que desde lejos presentaba buena apariencia. Comía distraído en un cereal y se centraron en él para valorar su testuz, a ver si valía la pena abatirle. Pero no estaba solo. Tenía varias hembras a su alrededor que parecían inquietas. Podían haber apreciado algo entre las aulagas. No obstante, la altura de las espinosas plantas nos cubría casi enteros en relación con la finca, que estaba más baja desde nuestra posición. El fuerte ventarrón era una ventaja, tapa ruidos y camufla los movimientos del entorno al zarandear la vegetación. Por eso no les gusta el viento a los animales, se sienten vulnerables al anular en gran medida sus sentidos de percepción.
Cuando Jorge tuvo claro que el trofeo cumplía buenos parámetros, decidió hacerse con él. Las hembras salieron corriendo, pero nuestra pieza no podía dar ni un paso más. Aún así, siempre se producen sorpresas, como sabemos. Muchos de los ejemplares aparentemente abatidos se incorporan y desaparecen. Probablemente con el ruido del viento y la distancia ni se enteró del estruendo, solo de su repentino desvanecimiento. Decidieron esperar para no precipitar su huida. Una vez frío, fueron a buscarlo. Al mirarle desde lejos acertó en la estimación de la cuerna, pero apreciar también la edad es muy difícil, por no decir imposible, en estas circunstancias. Por tanto, Jorge manifestaba su satisfacción con el nivel del trofeo conseguido. Muy bonito. Tiene una roseta muy bonita. Sí, mucha roseta. Mucha roseta. Las luchaderas, 22 centímetros. las luchaderas bien, 22 centímetros de largura. muy igual. Una luchadera de 10-11 centímetros. Una punta larga. Las contras Empieza. metidas para atrás. Empieza Jorge, porque... Un perlado muy bonito. Un perlado muy bonito. Lo único que estamos viendo que nos hemos confundido. Es un corzo muy joven. Este corzo habría llegado a la leche. Sí. Sí. Mira cómo tiene las rosetas. Las Son rosetas le ves. muy anchas. No tiene forma de tejado, que llaman forma de tejado, que los pivotes ha echado pocas cuernas y los pivotes son muy rectos. Cuando más años van teniendo los corzos, los pivotes se van cayendo de este lado y hace una forma de tejado a la cuerna. Pero es gorda. Pero me refiero que este... voy a dejar el rifle. Para cerciorarse, quería examinarle la dentición, observando el desgaste. Tienen crecimiento continuo de las piezas dentales, como es característico en herbívoros y roedores. Es una especialización evolutiva desarrollada por el desgaste que produce rumiar en los que hacen molienda de fibra vegetal, los primeros, y roer en el caso de los segundos. Y según se van haciendo viejos, los incisivos y los molares presentan más desgaste que nuevo crecimiento, hasta incluso llegar a morir de inanición los que superan la longevidad habitual por no poder cortar y molturar la materia vegetal. Lo hemos matado, lo hemos pescado comiendo. Sí, un bocadillo. Bueno, por la dentición no tiene mucho desgaste. El segundo, la dentición es un corzo joven, muy buen corzo. Este corzo dará tranquilamente oro, pero este corzo podría haber llegado a ser un corzo muy bueno. De todas maneras, tenemos aquí un oro en las manos. Tiro a 179 metros, tiro feo y trasero porque estábamos mal apoyados,
Pero teníamos las hembras mirándonos y tal y... Macho, bonito, ¿eh? Sí. Ahí va con él. Muy bien, pues... Muy bien matado. Gracias. Bueno. Ahora quiso ver el tiro para comprobar que la trayectoria, a pesar de todo, era mortal. El tiro le teníamos a 179 metros. Le teníamos un poco cruzado, pero teníamos las hembras que nos estaban barruntando ya. La verdad es que estábamos en un sitio donde no se podía apoyar muy bien el trípode y le he tirado. Se me ha quedado un pelín trasero. Y eso, unido a que el corzo estaba cruzado, pues ha sido un tiro que ha entrado aquí y le ha salido a esta altura, pero por la otra parte. Barriga, pulmones, efectivo porque el corzo cuando hemos llegado estaba muerto. Pero no ha sido un tiro de precisión de matarle, de cirujano. Pero es un orito, Nacho. Había traído el cachorro de Jack Russell para iniciarle en el rastreo y el cobro del corzo. Es muy importante disponer de un buen perro de rastreo para localizar las piezas que se van mortalmente heridas. No te cortes. Ya estamos, otra vez. ¿Te quieres cortar otra vez? Les recordamos lo que ocurrió en otra ocasión, que se hizo un profundo corte en la yema del pulgar. Muy desagradable porque es el dedo que más usamos. Cortar la matriz. Pues lo sabía. Ahora la pierna. A ver, que le voy a sacar una foto. Yo no le he sacado foto. No, y ahora me sacas una foto con el bicho sin precintar y todo. Vale. Te digo por si vienen los guardias. Sí, no, precintado. Le hemos marcado. En el número del precinto. Le hemos marcado. Tenemos que separar la matriz del precinto, que es lo que estamos haciendo. Vale. Vamos a sacar una foto con él sin bicho, sin precinto. Vale, esta no la guardamos. Ahí va. Que este resguardo es el que hay que entregar a las autoridades competentes. Nos vamos a sacar unas fotos sin precintar el bicho por estética. Le ponemos aquí y en cuanto saquemos las fotos y antes de moverle, tenemos que precintarle. Ahí va la pelina. Si quiero que se pique, me cago en él. Si estos perros son una maravilla, pero como la tengo ahí de perrito faldero... Bueno. En efecto, se trataba de un ejemplar todavía joven. Desde detrás, además del bonito perlado, se suele apreciar mejor el paralelismo de los cuernos frente a lo que ha explicado Jorge de la caída de los pivotes en forma de teja. Puede tener 3 años en condiciones óptimas de desarrollo. Con 1 año más, presentaría mayor grosor, aunque de longitud, formas y peso dio oro como lo había estimado. Una vez realizado el reportaje fotográfico, le ponemos el precinto a base de la cuerna y listo para el transporte. Y entrada ya la época próxima a la maduración de los cereales, aunque sí comen algunas espigas cuando aún están tiernas, con la pulpa del grano en leche, resulta ínfimo el consumo al ser demasiado ásperas, de tal modo que es inapreciable su impacto entre los inmensos mares cerealistas. Además, en primavera muestran predilección por los brotes tiernos de la foresta, cuyo estallido comienza precisamente poco antes de mayo, produciéndose un cambio sucesivo de los sembrados cerealistas a los brotes del monte. En los cultivos de alfalfa, beza, esparceta, yeros y otras leguminosas, también los daños son insignificantes. En ese caso se debe a que estos sembrados crecen de forma muy densa y rápida en cuanto comienzan las lluvias primaverales, reponiéndose más rápido que la pequeña cantidad consumida por los corzos. Precisamente cuando los cereales están altos y abundan los brotes tiernos del monte, se les ve mucho peor. Por un lado, la altura de los trigos y cebadas les cubre casi enteros, y por otro, salen menos porque se quedan comiendo los brotes nuevos dentro del bosque. En una fresca mañana a últimos de mayo, recechando con Alberto,
encontramos un corzo que tenía altura de cuernas y bonitas formas, bien definidas las 6 puntas. A esta distancia se apreciaba que de cuerna tenía 2 veces la altura de las orejas, y tras observarle con el telescopio, consideró que valía la pena. Allí plantado, le tentó apretar el gatillo. Es un macho, puede ser bronce. Puede ser bronce, tiene ya las rosetas caídas. Es un corzo ido a menos, en regresión. ¿Es viejo? Sí. Aunque no era tan bueno como parecía desde lejos, sí tenía las rosetas y los cuernos con grosor. Alberto estimó que podía llegar a bronce. ¿Sabes lo que ¿Qué pasa? distancia estaba? Unos 150 metros. ¿Qué pasa, dices? Ya. Unos 150 metros. Por eso no hay tantos en las tierras. Porque no hay agua. Pues no, yo creo que no hemos visto tanto. Sí, la distancia era más o menos en el árbol, ¿no? Sí, 150, ¿no? Había alcanzado edad para poder ser abatido porque estaba ya completamente desarrollado y podía ir a menos. No obstante, en la homologación no llegó a bronce por muy poco.